Bienvenidos, jóvenes, al segundo tema de Ciencias Naturales, los biomas venezolanos. Que sus metas se les cumplan. Sigan adelante. Título: Los biomas venezolanos. Objetivo: analizar las características de la vegetación de los biomas venezolanos, tomando en cuenta las formas biológicas con el ambiente físico. Tabla de contenido. 1. Los biomas, definición y características. 2. Elementos que determinan los tipos de bioma. 3. Definición de flora y fauna. 4. Principales biomas venezolanos. 5. Actividades didácticas de carácter formativo no evaluadas. Punto 1. Los biomas, definición y características. Definición: son zonas geográficas que tienen flora y fauna características. Características de los biomas. Sus principales características son: primera característica, cada bioma es un conjunto de ecosistemas en donde todos los seres vivos están estrechamente relacionados. Segunda característica, su distribución en la Tierra está dada por el clima. Como fenómeno climático podemos señalar al relámpago de Catatumbo en el estado Zulia. El relámpago de Catatumbo es una tormenta de rayos en el cielo que puede observarse a cientos de kilómetros de distancia, desde Colombia y Aruba. Se produce sobre el lago de Maracaibo, en la desembocadura del afluente río Catatumbo, que nace en Colombia. El fenómeno ocurre entre los meses de abril y noviembre, debido al calentamiento de las aguas del lago y el aire frío que baja de la cordillera de los Andes. Tercera característica, cada bioma está compuesto por organismos característicos tales como los productores, que son seres que producen su propio alimento, por ejemplo las plantas. Los consumidores obtienen la materia de otros seres vivos y están representados por los animales. Y los descomponedores son seres vivos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, por ejemplo los hongos y las bacterias. Cada uno de ellos presentan adaptaciones que le permiten sobrevivir. Punto número 2. Elementos que determinan los tipos de biomas. Los principales elementos son 4. El primer elemento es el clima. El clima es el factor más importante para definir un bioma. Determina la clase de individuos que pueden sobrevivir en la zona, adaptándose a las variaciones climáticas. Segundo elemento, los suelos. Los suelos son otro factor importante, determinan el tipo de vegetación de la zona y por consecuencia los animales que podrán subsistir en ella. Tercer elemento, el tipo de vegetación. La vegetación que depende del clima y del suelo es la fuente directa o indirecta de sustento de los animales que allí viven. Cuarto elemento, los efectos humanos. El impacto del hombre sobre el ambiente puede ser positivo o negativo. La protección del ambiente, de la vegetación y de los animales representan una contribución del hombre a la preservación de los biomas. Un impacto positivo del hombre sobre el ambiente es la siembra de árboles y aporta los siguientes beneficios. Sirven como refugio y fuente de alimento para insectos polinizadores y aves. Y un impacto negativo del hombre al ambiente es la deforestación. Uno de los mayores impactos es la pérdida del hábitat de millones de especies. Además, la contaminación es enorme cuando se cortan los árboles. Todo el dióxido de carbono que ha consumido se suelta a la atmósfera, contaminando el aire. Tercer punto, definición de flora y fauna. Dentro de este tema de los biomas es necesario definir los términos de flora y fauna. Flora, conjunto de plantas representativas de una región o país. Fauna, conjunto de todas las especies animales que habitan en una región. Punto 4. Principales biomas venezolanos. Los biomas se clasifican en biomas acuáticos y biomas terrestres. Los acuáticos pueden ser marinos y dulceacuícolas. Dentro de los marinos se dividen en océanos, manglares y arrecifes de coral. Y en los dulceacuícolas se dividen en estanques y lagos, humedales y pantanos. Los biomas terrestres se clasifican en tundras, taigas, bosques, chaparrales, páramos, desiertos, sabanas y praderas. Bioma de manglar. Localización. Este bioma se encuentra en el delta del Orinoco,
en las costas ubicadas en los estados Monagas, Sucre, en el Golfo de Cariaco, Anzoátegui, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Falcón, en los alrededores del lago de Maracaibo, en la isla de Margarita y en el archipiélago de Los Roques. Características del clima. Su clima es semiárido. Los manglares se desarrollan en regiones con abundante precipitación anual, pero también se encuentra en áreas de gran aridez. La temperatura varía entre los 25 y 28 grados centígrados. Flora. El mangle es la típica vegetación de las zonas acuáticas tropicales que se agrupan en bosques llamados manglares y se desarrolla en el agua salada. El mangle es una planta que tolera una gran salinidad, por eso su presencia en las zonas costeras, con sus raíces aéreas, favorece la formación de islas y protege la costa de la erosión. Las especies que se destacan son el mangle rojo y el mangle blanco, entre otras. Fauna. Gran diversidad de aves como las garzas y la gaviota, reptiles como babas y caimanes, mamíferos como el venado, monos, cunaguaro y murciélagos. En las raíces de los manglares se fijan muchas ostras. También hay muchas esponjas, medusas, cangrejos y peces. Bioma de sabana. Localización. La ubicación de este bioma la tenemos principalmente en los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, al sur de los estados Anzoátegui, Monagas y en las zonas planas del sur de Guayana. Características del clima. Se desarrolla en las planicies centrales del país. El clima presenta dos estaciones anuales, la seca denominada verano y la lluviosa denominada invierno. La temperatura promedio varía entre los 22 grados centígrados y los 28 grados. El promedio de las precipitaciones está entre los 900 y 1400 milímetros anuales. Los suelos son pobres y relativamente ácidos. Flora. En general se encuentran cubiertas por hierbas de gramíneas que se alternan con vegetación arbórea como el morichal y la palma llanera. Fauna. Territorio de ganado vacuno. Se encuentran venados, váquiros, chigüires, cachicamos, osos hormigueros, babas, mapanares, el morrocoy y muchas aves como garzas, turpiales, gavilanes y el águila arpía. Bioma de páramo. Localización. Se ubican en las partes más altas de la cordillera de los Andes, de los estados Táchira, Mérida y Trujillo, hasta los límites con el estado Lara. Características del clima. Las precipitaciones son escasas y se caracteriza por las bajas temperaturas entre 0 grados centígrados y 10 grados. El suelo es seco y rocoso. Se producen fuertes vientos y nevadas. Flora. Las especies vegetales que predominan son las herbáceas, como los frailejones, los musgos y los líquenes. Fauna. La fauna de este bioma es escasa y limitada. Entre los animales tenemos el águila negra, el cóndor andino, las ranas, el puercoespín, el oso andino y la musaraña, entre otros. Bioma de desierto. Localización. Esta zona se extiende por el noroeste de Sucre, la isla de Margarita, el noreste de las costas de Anzoátegui y Falcón, el norte y centro de Lara y algunas partes costeras de Aragua, Carabobo y Zulia. Características del clima. El clima es caluroso y recibe pocas precipitaciones durante el año. La temperatura de este bioma es de 28 grados centígrados y el suelo es seco. Flora. Las especies características de este bioma son los cardones, tunas y los cujíes. Fauna. Su fauna es bastante escasa. Entre los animales de este bioma tenemos los turpiales, los alacranes, los chivos, los lagartos y los gavilanes. Conclusiones. 1. Sobre la Tierra se encuentran comunidades de plantas y animales de tipos muy variados, debido principalmente a las diferencias climáticas. 2. Los biomas son zonas geográficas que tienen flora y fauna características. 3.
Los biomas se caracterizan por representar un conjunto de ecosistemas por su distribución en la Tierra, la cual está dada por el clima y por la presencia de organismos productores, consumidores y descomponedores. 4. Los principales elementos que determinan los tipos de biomas son el clima, el suelo, el tipo de vegetación y los efectos humanos. 5. Los biomas se clasifican en dos tipos, los biomas terrestres y los acuáticos. 6. Entre los biomas terrestres están los de sabana, páramo y desierto. 7. Entre los biomas acuáticos están los manglares, que son del tipo marino. Actividades de evaluación formativa. 1. Dibuja y ubica en un mapa los biomas estudiados y los distingue por color con su leyenda respectiva. 2. Elabora una sopa de letras y encuentra las siguientes palabras: bioma, clima, flora, fauna, desierto, sabana, mangle, páramo, especies y planicie. 3. Realiza un mapa de concepto con los siguientes aspectos dados en el video tutorial, como es la definición de bioma, conceptualización de la flora y fauna, características de los biomas y tipos de biomas. 4. Realiza una infografía con los principales elementos que determinan los tipos de biomas. Gracias por su atención.